trabajo, Daniel Goleman lo que nos propone es hacer 2 tipos de ejercicios como para empezar a desarrollar lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. El primero es desarrollar la empatía. Y muchas veces utilizamos esta palabra y está muy de moda, pero muchas veces no se tiene precisión de lo que es la empatía. La empatía no es solamente ponerme en el lugar del otro, sino intentar hacer algo por ese otro. Es decir, por ejemplo, un político que entienda que existen determinados casos de pobreza, no sirve de nada que se ponga en el lugar del otro pensando que sí, que el otro está en una situación de vulnerabilidad, no sirve de nada que se quede en su despacho pensando en esa situación, si es que no hace nada, si no se acerca, si no lo ve con sus propios ojos y de alguna manera se siente más cerca de la situación que está atravesando ese otro. Entonces la empatía no es solamente ponerse en el lugar del otro, por decirlo de otra manera, no sería solamente un resonar con el otro, tratar de entender y ponerme en sus zapatos, sino ir un poquito más allá. O sea, trato de entender, trato de aproximarme y trato de pensar qué podría hacer por ese otro. La empatía también tiene como esa característica encubierta que muchas veces no se dice, pero la empatía en sí significa eso. No sirve de nada solamente pensar qué le pasa al otro, sino tratar de acercarme realmente a sus zapatos y dar algún tipo de solución. Si no, es solamente generar un sentimiento, pero no una acción. Otro de los ejercicios que menciona Daniel Goleman es el de mindfulness. Mindfulness en realidad es un concepto que no lo vamos a desarrollar tanto, pero es tratar de ponerme en relación con un otro, con una escucha activa, de prestar total atención a lo que me está diciendo. Él lo toma más bien por el lado empresarial. Está bueno el concepto, es interesante porque tiene que ver con lo que nosotros llamamos escucha empática. Es decir, no solamente vamos a oír y vamos a escuchar nada más, no, vamos a ponerle atención, vamos a poner nuestro foco en lo que nos está diciendo. Y hay algo que él remarca que es muy interesante, que esa atención, además de que tiene que ser una atención activa, tiene que ser una escucha con atención, pero sin ningún tipo de disturbio, es decir, nada que interrumpa esa escucha, nada que venga a molestar ese momento. Se me ocurre, por ejemplo, que no esté presente un celular, que no estén presentes otras personas, que sea una escucha real y activa. A eso se refiere él con estos 2 ejercicios que va proponiendo. Lo que de alguna manera hace esta inteligencia emocional es favorecer todos los vínculos que yo vaya a acordar con distintas personas. Al momento de establecer distintos vínculos, lo que voy a hacer es optimizarlo, es decir, voy a incorporar lo que denominamos estructura de demora, voy a entender cuál es esa distancia óptima, pero eso no va a dejar de lado lo que significa la escucha empática. También voy a estar prestando atención sin nada que moleste a mi atención. Y de alguna manera todo esto lo que va a hacer va a crear relaciones nuevas, relaciones un poco más operativas, relaciones más reales, vínculos un poco más saludables. Todo esto de alguna manera va a repercutir, como decíamos antes, en lo que nosotros denominamos vínculo, que ustedes ya lo tienen a esta altura súper sabido, lo que significa, cómo se dan, cuáles son los componentes de un vínculo, y obviamente va a mejorar a la comunicación. Ustedes saben que cada vez que se mejora la comunicación con un otro, lo que se hace en realidad es mejorar el vínculo. Y al mejorar el vínculo hay aprendizaje en ese vínculo, en esa trama social, en ese acontecer grupal que se da alrededor de los grupos operativos. Y si eso se produce, no hay estancamiento, no hay estereotipia, lo que sí hay es un insight, un aprendizaje. Entonces damos un salto cualitativo y lo que de alguna manera vamos a obtener son vínculos racionales, vínculos saludables. Y este sería un objetivo de esta inteligencia emocional, llegar a vínculos que sean más saludables a través de actitudes que sean distintas. Pero para llegar a esas actitudes que sean distintas tengo
que meterme en mi interior, entender cuáles son las emociones que me manejan a mí y que manejan mis actitudes y de qué manera puedo modificar esas actitudes.